un fragmento del libro este de Jordi Pijan, que la estábamos leyendo el otro día, ¿de acuerdo? Sí. Ujú, Y que en una parte me ha gustado Ujú. porque ok. es así como un poco que me ha motivado, lo estaba releyendo ahora, y que viene haciendo referencia al texto de Huxley, el de Mundo Feliz. Dice así, Ujú, entre comillas, él mismo está refiriéndose a una cita de la obra de Huxley. Dice, en los malos viejos tiempos, la gente mayor se jubilaba, se retiraba, se interesaba por la religión, se pasaba por el tiempo leyendo, pensando. Ahora, entre paréntesis, así es el progreso, la gente mayor no tiene tiempo, ni un momento sin placer, ni un momento para sentarse y pensar. Y continúa él afuera ya del texto de Huxley, y dice, en los viejos tiempos, señala Huxley, también había una cosa llamada democracia y había una cosa llamada alma y había arte y buena literatura y ciencia que se hiciera grandes preguntas. Todo ello, advertía Huxley hace 9 décadas y empezamos a ver hoy, es incompatible con el mundo feliz de la eficiencia y el consumo, en el que hay obstáculos para sentir y pensar verdaderamente. Ahí. A mí me ha gustado eso, ¿no? Porque Ujú. se Como punto relaciona aparte. con esa, la necesidad permanente de estar motivados y consumiendo y la falta de tiempo. ujú. La falta Sí, de... sí, 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 dale. Sí, no, por eso digo, relacionado a lo que habíamos, creo que una de las últimas cosas que habíamos hablado la otra vez, como que la cuestión se trata de que vivimos en una sociedad en la que nosotros en realidad podríamos disponer de muchísimo más tiempo, de muchísimo más tiempo libre, en tanto que están los medios necesarios como para que la La vida podría ser tecnología. muchísimo más cómoda. Pero no obstante, eso, parece que hasta que incluso cuando uno se jubila tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas y consumiendo, y bueno, en una espiral intensa de consumo y frenética de hacer y sin parar, bueno, que a Y lo mejor no nos producir. realiza, sino que está realizando a los beneficios de otros. Ujú. Me resuena, algunas cosas que ya le dijimos, me resuena a varias cuestiones. La primera es el aburrimiento, no aparece ese concepto ahí, pero como se pone a enganchar, Sí, esta falta de tiempo y más, como que no hay tiempo para aburrirse, no hay que aburrirse. Digo, pues por ahí engancha en esta multiocupación, o esta ocupar todo el tiempo, sin tiempo, comillas, libre. eh, Está, bueno, se me ocurre, digamos, en un país un poco más acomodado, digamos, no sé, va por el consumo. En un país más tercermundista va por el lado de trabajar en dos, tres, cuatro, cinco trabajos para llegar a subsistir las necesidades claro, básicas. Digo, eso obviamente agota el tiempo disponible para otras cosas, pero aún en los casos en los cuales, nada, las necesidades básicas por ahí, este, pudiesen estar cubiertas con una cantidad de horas, no sé, se me ocurre razonable y ahí decir razonable ya hay una valoración en cuanto a que está bien, que está mal, digo, más o menos, bueno, o una cantidad de horas que dejarían otra cantidad de horas interesantes libres como para otras cosas. Nada, hay que ocuparlas en algo, no sé, no sé, se me ocurre The Board, la cultura de espectáculo, digo, algo hay que consumir y sobre todo también algo mercantilizado. Ya cualquier cosa que tenga que ver con pasar ese tiempo libre, le hace libre por fuera del trabajo, suele estar mercantilizado. Digo, hay que comprar algo, hay que pagar algo, hay que inscribirse a algo, como pareciera, y bueno, es probable que sea una tendencia, por un lado el individualismo, que justamente coarta la posibilidad de encontrarse y demás con otros, que por ahí no necesariamente está mercantilizado. Pero bueno, pareciera también como que hay que llenar, hay que comprar cosas. Digo, hay que consumir básicamente el tiempo con el tiempo disponible. No sé, me junté un montón de sí. ideas todas como No, muy está bien, sueltas, porque, pero y sin embargo, en aquellos contextos culturales que a lo mejor un poco diferentes a los nuestros, pero que uno sabe que, por ejemplo, en sitios
digamos, ¿cómo diría? Como más alejado de nuestra civilización o de nuestro entorno más cultural occidental. Pienso, no sé, sitios más remotos, tampoco no muy lejanos, pero no sé, al centro del África, el centro de la selva de Amazonas. Es decir, hay gente que vive en un entorno cultural diferente y seguro que no está marcado. Bueno, seguro no, no sé. Pero a mí se me hace pensar que no está marcado por este ritmo de vida. Pero entonces a esto se le dice incivilizado, ¿no? Ujú. O Sí. sea, Sí, sí. porque, y a pesar de que ahora se intenta romper con los criterios de civilización y así, y de Ujú, raza, pero igualmente, aunque no sea explícitamente, siempre se va a pensar que esas sociedades, bueno, son diferentes. Y a lo mejor eso, la gente vive y se sabe, porque uno, ujú. como Diferentes barrios mínimo, inferiores. claro, sí. Pero cualquier estudio más o menos así de la mínima antropología que uno dice, esta gente que al siglo XXI continúa teniendo un ritmo de vida pero muy diferente a los nuestros, que son muy, además que son muy urbanos, ¿no? Eh, y entonces eso, a lo que quiero decir, que son considerados que, bueno, como gente que está por fuera del sistema. Ujú, Sin embargo, ahora que decís esto, me pregunto por la conectividad de esa gente, que me temo que esa barrera ya está abierta. Es decir, todos, incluso no sé si en el Amazonas, pero en lugares muy remotos o aparentemente remotos, creo que todos disponen de un dispositivo electrónico para estar conectados. Bueno, todos, en su gran mayoría diría que sí, ¿eh? Lo cual empieza a diluir la diferencia entre el Mm, mundo en algunos términos, por supuesto. No sé si en la velocidad, al menos la velocidad con la que se vive cotidianamente claro. en esos lugares. Pero la velocidad que marca, el ritmo que marcan los medios digitales, ahí ya es difícil de escapar porque, bueno, diría que la tendencia es única, es global para este sistema o estos medios de comunicación, los digitales de hoy, me refiero al teléfono. Sí, ujú. Y me da la sensación de que en lugares muy recónditos y muy remotos, yo me imagino un pibe en la selva del Ecuador. Yo creo que no me cuesta pensar que tenga un teléfono en la mano. Ujú. Entiendo, supongo, hablando sin saber, digamos que no debe ser, no debe abarcar a todo, siempre debe quedar burbujas, por decirlo de alguna forma, pero sí Ujú. coincido que, no sé, que tiene más mayor poder de penetración Internet que la tele, por decir algo, como lo que fue el Claro, medio masivo claro. preponderante por eso. hasta hace no mucho Sí. tiempo, tiene digamos, el Internet llega ahí donde la tele no había llegado. Entonces sí, Mm. claramente esa frontera se expandió más y núcleos que quedan por fuera, también el adentro por fuera también debe tener seguramente cierta graduación, pero entiendo, coincido que son menores, cada vez menores, como que se llega más. Ujú. Con lo cual esta lógica más allá Sí, de lo sí. cotidiano que influye en la vida cotidiana, más allá de los modelos que se ven y aspiracionales y demás, obviamente el ritmo cotidiano. Entiendo que no es lo mismo cómo influye la publicidad y todo, cuestiones así como Mm. modelos de vida para un pibe urbano, de cualquiera que sea la ciudad, para un pibe que hace una vida rural, que por ahí sí tiene Ujú. acceso a internet, pero tiene un ritmo de vida más ligado a ciclos de la naturaleza y Claro, un más, pastor. sí, con otros ritmos, digo, no el aceleramiento, la aceleración, perdón, o la rapidez de la vida urbana, Sí. o la que propone las redes y demás. Digo, todo está mediado, pero sí, entiendo y coincido que está, en términos de alcance, estamos en la época histórica en la época histórica en la cual el modelo hegemónico está más difundido, sea real o aspiracional, no sé, está más expandido que nunca. En ese sentido hay una eficacia a nivel simbólico de difundir modos de vida, modos de pensar, modos. Sí, y sistemas para tener Igual ahí más está. controlada a la gente. Ujú, Claro, porque claro. Entiendo nada. Sí, sí. no, no, que digo que creo que algo así como lo que hablábamos la semana pasada, bueno, la semana pasada, la vez pasada, que los dispositivos electrónicos, claro,
si una de las cosas que más, bueno, además de hacer que nosotros consumamos, pero se juega mucho ese rol, el de mantenernos vigilados y Se quedó controlados. pasmado. ¿Eh? Habría que pedirle a Sara que venga por detrás y le dé un Tú, garrotazo. la garrotera la agarró del chavo. No, Eso, la ahora garrotera. mismo tengo aquí que me está enviando un mensaje. Me ha salido, tengo que hablarlo ya en la terapia. ¿Por qué no contesto sus mensajes? Pero es verdad, además de la Sara, está el señor de la multinacional del imperio La telefónico inter, de las más Ahí media. está, ahí está. la internet periférica que está, tenés Claro, vos. sí, Internet rural. exacto. Estabas en medio de una reflexión y de pronto te congelaste. Sí, te Eh, Sí, perdimos. me puse nervioso. Yo creo que también no, llego, no, que llego a estar tan vigilado y tan controlado que incluso mi estado de ánimo es percibido por el computador claro. y se Es altera. más, digamos, tal es el control que a mí me apareció un cartel diciendo el ancho de banda de Gabriel es muy bajo. Ya te Oh, deschaba. Le único que falta pagar más internet, ratón. claro, Le único que falta que claro. dijera. Le falta ancho a la banda quilombera. Bueno, ya no sé lo que Bueno, estaba comentando. En fin, no, que quería Charlie, ibas a eh, decir algo así. recuperar el texto de lo que estaba leyendo de Pillam. ujú. Sí, nada, nada, yo iba a relacionarlo por ahí muy muy, digo básico por esto que decía yo del texto este que mandé, que es muy clásico de la sociedad de control y demás. Sí, Digo, esta cuestión de como el modo de control y demás por el lado del consumo, digamos. En todo caso, sí, me parece que es bastante lógico y cierra bastante por ahí. Entonces, si hablamos de permear el sistema, me suena comillas, sistema, del modo de control y demás, del pibe en un medio rural, un medio alejado de un centro urbano con un celular, es un poco quizás el deseo de consumo, es como el eje conductor que de alguna forma, nada, este estado de cosas hace que se transmita o se difunda. Y entiendo yo que ese deseo de consumo de diversas cosas también eh, es mucho más logrado que en otras épocas históricas, digamos, como forma de control, pensándolo en definitiva como una forma de control. claro. Digo, ¿qué significa estar integrado al sistema? Es desear consumir, sí. Sí, pero además pienso Y que sí. esa pérdida de libertad que supone estar controlado es curioso porque cuando estas tecnologías se me fue otra vez la pantalla, cuando estas tecnologías se presentaban, supongo hacia finales de los 90 y ya después comenzó el siglo XXI, se planteaban seguramente como sistemas que permitían más felicidad, más libertad, ¿no? Progreso en ¿Mm? general, en definitiva. Y está claro que, bueno, que la consecuencia no es que aporte exactamente progreso. O sea, estamos ya, Una es pero no, la idea de comunicación, de estar siempre comunicados. sí, claro, la agilidad siempre se habla, ¿no? Bueno, claro, la contrapartida evidente de la falta de la. O sea, es decir, que por un lado, lógicamente, el fácil acceso que hay a tanta información, a tanto sistema de comunicación, pero que por otro lado, esto, así como digo que esto se anunciaba como un sistema que garantiza libertad y facilidad en la vida, son más los problemas que comporta que las cosas que soluciona. En el caso Ujú. Sí. de nosotros en el Sí. trabajo en el instituto es más que evidente. Es decir, ya hemos ido al punto de comenzar a prohibir, incluso ya a nivel de Unión Europea se ha legislado, se está legislando ya en todos los países, la prohibición del uso
la tinenza, el tener. El tener un Ujú, dispositivo es motivo de expulsión. O sea, en mi instituto yo veo a un alumno con esto en la ujú, mano y lo puedo expulsar 3 días. ujú, Bueno, no lo hago yo, pero quiero decir, ujú, yo redacto un documento que luego se le sanciona con esa expulsión. Con lo cual, ujú, hemos llegado a esto porque Eh, sabemos, porque nos hemos cansado, nos hemos agotado de tener que soportar la cantidad de problemas que han provocado tener móviles ujú, ujú. cercanos a los adolescentes, en este caso. Y que son dos lógicas muy lo- diferentes. La lógica del scroll, del estímulo permanentemente Sí, cambiante, a prestar atención 45 minutos, una hora en una clase, que es otra lógica. Y bueno, gana el scroll. Es más, sí, claro. da más satisfacción, da más. Entonces Sí. pones necesario como. Como se dice, Yo lo dopamina inmediata, pensaba. ¿no? Claro, claro. Yo lo pensaba, digamos, esto está relacionado, pero lo pensaba también incluso desde otro lado. En términos de, bueno, las herramientas, si bien está claro, voy a decir algo y me voy a decir, yo, perdón, ya me conocen, pienso como ping-pong, Soy un campo reboto, de pienso una cosa y batallas. enseguida digo, no, pero, pienso con muchos pero, y voy rebotando. Digo, en principio, primera afirmación que enseguida la voy a refutar, en principio, me voy a autorrefutar. claro, la voy a autorrefutar. En principio, las tecnologías no tienen signo. Digo, se pueden usar en un sentido o en otro. Pero, obviamente, quienes la diseñan, la diseñan más acorde a ciertos objetivos y no a otros. Pero bueno, más allá de eso, el auge de los medios digitales y demás. Un ejemplo, digo, desde la base, desde cómo le sirve a la gente del llano, voy a citar una semi-intimidad, digo, Gerardo, yo, amistad mediada por 12.000 kilómetros de océano en el medio. Nada, en un primer momento nos mandábamos cartas. Digo, mandar una carta, nada, era, sí, toda la magia, esta cuestión así como, El nada, pero era romanticismo. escribir algo, El exactamente, romanticismo de esperar de dos la meses, que, epístola. bueno, nada, llegan, no sé, en un mes, en tanto, que leerla, ponerse a escribir, ir al correo, un quilombo. Después el mail, wow, revolución. El mail era nada. Yo no tenía internet en mi casa. Obviamente me mandaron un mail hoy, yo lo leía a los 10 días, pero bueno, nada, igual era mucho más mediato que una carta. Sí, Después en un momento apareció el Skype. ¡Wow! Te puedo ver y estás del otro lado del océano, increíble. Después apareció el WhatsApp y esta cuestión de los teléfonos móviles con internet y tener internet todo el tiempo encima. Y después nada, esto, el Zoom. Sí, para la gente del llano, esto que estamos haciendo ahora es posible gracias a la tecnología, si no, no lo podríamos hacer. No podríamos hacer esto por carta, exacto. por correo. O sea, sí, a la gente del llano le sirve, pero bueno, obvio que si no le sirve en términos verticales, de arriba hacia abajo, a una cuestión de poder. Digo, ok, el WhatsApp está buenísimo, pero también el WhatsApp hace que yo en el laburo esté 24/7, todo el tiempo pendiente de un WhatsAppazo, de un jefe mío, de algún trabajo que me dice, bueno, para mañana tal cosa, o hacerme acordar de tal otra. Digo, estás conectado todo el tiempo y estás todo el tiempo trabajando, por fuera todo el trabajo, lo cual es una sobreexplotación. Viola completamente el derechos adquiridos y viejos en relación a de que mi horario es de esta hora a esta hora. Y nada, obviamente sirve el llano, pero también obviamente que sirve, y mucho más, de arriba hacia abajo, además en términos de explotación, en términos de dominación, no sé. Y de hecho Sí, se crean, quien pone plata para crear estas tecnologías es porque piensa sacar rédito. Después, bueno, por añadidura, y en todo caso es el dulce, el enganche, le sirve a la gente del llano, pero en todo caso le sirve más como forma de dominación. Pero bueno, la vieja también, pensándolo en términos positivos, la vieja lucha de la espada y el escudo, digo se crea una espada más fuerte, a esa espada más fuerte un escudo más fuerte y demás. Digo, también uno puede pensar que cierta forma de resistencia pueden surgir al calor de estas tecnologías, que son las que sirven para dominar. Se Digo, habla de que la primavera árabe fue impulsada en un contexto digital, de sí. difusión rápida de información, claro. Sí, Ujú, sí. ujú. Por Como uno de ejemplo, los por ejemplo. primeros, claro. Ujú. Ahí, Uno de los primeros. digamos, como yo pienso con peros, digo una frase y me la desdigo dos a segundos ver. después. Lo entiendo, las herramientas de uso público, WhatsApp y demás, que sirvan como vehículo para ciertas cuestiones, como el ejemplo que diste vos recién. Ahora,
ahí cuando hablamos de algoritmo de redes sociales, ahí yo no tengo ninguna injerencia, yo no puedo crear mi propio algoritmo, ahí soy sometido completamente al algoritmo, salvo que cree una red distinta, que es nada, podría ser también, con otro algoritmo, pero digo, ahí sí hay un control absoluto, vertical, de arriba hacia abajo, y yo no tengo ninguna injerencia. Y, en varios textos lo vimos, el poder de los algoritmos en términos de controlar qué es lo que se ve y no, es enorme en términos de setear conciencia y setear formas de ver el mundo. Ujú. Porque si el celular o lo digital es la ventana privilegiada por lo cual la gente mira el mundo, digo, en vez de mirar alrededor, miramos, digo, me pongo yo también, miramos la pantallita más que el mundo circundante, el algoritmo determina qué es lo que estás viendo. Y wow, si no tiene importancia eso, fuerza. Y ahí yo no tengo injerencia, no puedo decir que puedo usar eso como arma de liberación. Insisto, salvo que cree otra red de cero, digamos, sería que no está mal, digamos, tampoco estaría descartado, pero en el marco de esas redes ya creadas, no soy totalmente pasivo, no tengo forma de influir en nada en eso. Esto se presenta como una paradoja y creo que es Ignacio Blanco que la plantea en el hecho de que ya hemos tocado dos a las cuales él hace alusión. Una es la idea de democratización del conocimiento con el surgimiento de esta forma de comunicación y paradójicamente no se democratiza nada, no aparece eso como un hecho. Y la otra es esto que decías, que tiene que ver también con la construcción mm, a mí me da la imagen de pequeños espejos. Entonces, en un momento en el que suponemos que estamos todos conectados, en realidad vas interactuando con un espejo tuyo, que sería esta cosa del algoritmo, más lo que uno está buscando. El algoritmo interactúa, o uno interactúa en el algoritmo o con el algoritmo a través de las búsquedas, va configurándolo de ¿Mm? esa manera. Y al final estás montándote un espejo o un escenario de imágenes donde siempre estás viendo esa misma proyección que está muy lejos de comunicarte con otros, sino que estás comunicándote con una especie de holograma, ¿no? Configurado por uno mismo y a la vez que interactúa con el sistema de red. Pero dista mucho de una comunicación genuina. No plantea debate, por ejemplo. Yo Ujú. entiendo que es más bien una forma de observar, en todo caso. Podríamos observar críticamente si se quiere, pero estarías haciéndolo desde lo individual. Ujú. Ah, Esto hago que un... sí. Ah, no, no, Sí, sí. perdón, Charlie. No, 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 sí, dale, sí. dale. No, yo decía para hacer un cambio a otro apartado, ¿eh? Ujú, Pero si ujú. tenías que decir, decir, ¿eh? Ah, Eh, una cosa chiquita y vamos al cambio. Esto que dijiste vos recién, Gerardo, me hizo acordar a un video que vi hace poco, que lo tengo guardado en algún lugar, ya que tiene que ver con esto que estamos diciendo, por ahí lo voy a buscar y se los voy a mandar. Lo voy a mandar al grupo. Que en realidad, digamos, en el fondo esta cuestión de los algoritmos y demás tiene que ver con el manejo de información. Una información a la cual acceden solamente, vamos a decir en términos así metafóricos, ciertas cúpulas y no las bases. Yo no tengo acceso al volumen de Big Data de información que recopila Google y demás, nada, que es esencial y es, nada, determina un montón de cuestiones que tiene que ver con un fenómeno de los precios dinámicos o algo así, no recuerdo cómo se llaman, que tiene que ver con cómo el sitio de internet, creo que fue Amazon el primero, y acá en la Argentina Mercado Libre lo está empezando a hacer, determinado producto no vale lo mismo de acuerdo al comprador de acuerdo al perfil del comprador, el producto es diferente. Eso tiene que ver con que quien Ah, publica un producto lo publique bajo ese formato de precio dinámico. Y nada, es todo un algoritmo que determina. Entonces, el video está, a ver, yo lo voy a destrozar al video porque lo voy a recordar mal, después se los mando y ustedes lo van a ver mejor. Pero en principio, digo, bueno, es organizar cierta información, digo, uno por decir, bueno, no está mal, digo, si pues lo primero que se me ocurre, como buen zurdito, es, bueno, ok, que el que tiene más plata pague más. Y el que tiene menos pague menos. Digo, en todo caso,
digo, si la empresa quiere ganar dinero es porque le puede sacar más plata al que tiene más plata. Digo, genial, está buenísimo. Es una especie de cuestión redistributiva, digamos. Bueno, si bien va a los bolsillos de un grande, pero bueno. Bueno, pero después el video sigue y no es esa la lógica. No es en realidad que pague más el que más tiene, No, sino que no. pague más el que más necesidad tiene. Entonces el algoritmo se fija si una persona, digamos, se conecta a Tus determinadas horas. búsquedas. Ujú, Claro. Sus búsquedas son a determinadas horas porque por horarios laborales no puede hacerlo en otras horas. Bueno, en las horas en las que busca, que son las únicas en las cuales puede comprar, le sube el precio. Claro, o según qué claro. grado de Le puede consumista sacar seas, más ¿no? provecho de la debilidad, digamos. Justamente el algoritmo lo que detecta es la debilidad y saca más provecho de eso, con lo cual se invierte completamente Pero no te escuché, Gabriel. ¿Qué, No, qué no, tal decías? cual lo que estaba diciendo, digo que según qué grado de consumista seas o qué Ujú, susceptible seas a consumir, exacto. Ujú, es que eso ujú, mismo que estás diciendo, yo también ahora lo explico mal, pero en un corto lo explicaba Irene Montero, no sé si sabés que es aquí una de las líderes del partido Podemos, que está en la Unión Europea, la pareja de Pablo Iglesias, ¿no? Y Ujú. explicaba ujú. eso, como que ahí se está desarrollando esto mismo, esta tecnología que incluso, y ahora lo relaciono con una cosa que el otro día me dijo una profesora, yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser esto real, ahora ya estamos en el extremo de lo postmoderno, como que de alguna manera uno puede ingerir, o en plan película futurista, ¿eh? O que te pueden inyectar una especie de chip, o que no sé si en alguna parte de tu organismo se puede almacenar información, y que, pero esto se está hablando en serio, ¿eh? O sea, no estoy hablando Sí, sí, sí. o sea, no sé técnicamente el mecanismo que lo permite, ¿eh? Con lo cual, después esto va a favorecer que en algún rincón de tu cuerpo que almacena esa información que está conectada, eso sí, conectada a los dispositivos, al móvil, a tu consumo de internet, con lo cual eso hace a que lo que comentabas, que cuando entonces vas a entrar al supermercado, lo que te van a cobrar va a ir en relación a lo que A tu uno es perfil. por consumidor, porque te Exacto. define, es una manera de definirte que tenemos ahora, nos define nuestra forma de consumir eh, Ujú. online, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, incluso esto, el texto, el video este, que incluso, nada, spoileo total, bueno, en realidad es el principio del video, marcaba como, creo que era Walmart en fines del siglo XIX, 1800 y pico, en Estados Unidos revolucionó el tema de los supermercados, supuestamente decía esta, porque inventó el cartelito con los precios. Antes era como, evidentemente, por lo que decía ese video, no sé qué grado de veracidad tiene, era como más al regateo y más a la vista. Claro, Entonces, bueno, el él mercado era inventó esta así, cuestión ahí. claro, Claro, claro. El cartelito, el mismo precio para todos. De hecho, bueno, empezó como Walmart a crecer un montón en base a eso. La gente confiaba más en ese precio único que creció. Y después Walmart es uno de los primeros que vuelve atrás y empieza a implementar esta cuestión. En principio, por una cuestión técnica y es obvia, en compra digital. Pero después plantea, es más, no sé si ya hay algunos lugares donde no hay cartelitos, sino hay QRs. Y sí, vos con tu celular ves el precio y ahí es donde el precio en mi celular aparece en un número y en sí, otro tipo que está al lado le aparece otro. O sea, empieza a avanzar. sí, E incluso esto que decimos del chip, perdón, avanzo. Esto del chip, no sé qué grado de necesariedad, porque en realidad esto El que también móvil. se vende, claro, como una ventaja para mayor comodidad, en vez de introducir un código, los datos biométricos, la huella, Sí. la cara, claro. ya está. Ya está asociado tu perfil a tus datos biométricos. Basta con que vos pongas el dedito en un lugar que lea tu huella y ya está tu perfil sin que te hayan puesto un Tu chip. perfil Ya de está. consumidor. Digamos. Ujú. Claro, Claro, todo tu perfil completo. Mm. claro. Sí. No, yo al aspecto que quería pasar va en relación a la cuestión esta de esta, digamos, a la cuestión más del poder y una cuestión más política, ¿no? El tema el disciplinamiento que acaba generando esta onda de la posverdad y lo que estamos comentando del uso y abuso de los dispositivos móviles y esto. En este mismo libro que estaba comentando de Jordi Pillan,
también vuelve, hay como diríamos, unos cuantos capítulos centrales que le dedica a comparar estas obras de Orwell, de George Orwell y de Huxley, ¿no? ¿Recuerdan la de Orwell, la de 1984 y la de Huxley, la del mundo feliz? Ujú, Y comento una cosa que sale aquí en el texto, ¿eh? Dice, en la distopía de Orwell y en las sociedades totalitarias, las totalitarias clásicas del siglo XX, ¿no? Prevalece el poder basado en vigilar y castigar, que aquello es lo que decía Foucault, ¿no se acuerdan? Ujú, Y Huxley, en cambio, cree que el poder es más efectivo cuando se basa en distraer y alienar, o sea, que contrapone vigilar y castigar con que se parece más a nuestra época, más que vigilar y castigar, distraer y alienar, lo de Huxley. ujú, ujú, Y luego dice, y una y otras formas de poder están presentes en todas las sociedades actuales, pero en proporciones distintas. Unas parecen o parecían ir hacia la distopía de Huxley y otras a la de Orwell. No sé, me ha gustado ujú. mucho Sí, eso y a partir de aquí va desarrollando esta comparativa y después lo acaba vinculando a algún texto de Byung-Chul Han, ¿no? Sobre ujú. la sociedad actual. ujú. La Sí, sociedad como, del cansancio. ujú. Como formas digitales o más modernas, más tecnológicas de vigilar y castigar, digo, del método de control antiguo y simultáneas con formas distintas de control. Ujú. Sí, Sí, interesante y porque bueno, retomando lo que justamente decía al principio, lo de entretener, siempre estar entretenido, eh, entretenido pero consumiendo online. Entonces, no Ujú, es un estar entretenido. Bueno, tan ujú, libre. Ocioso. Sí. ujú. No, No es el ocio. Ahí, ahí esto que acabaste de decir, que lo leí, pero se me ocurre ahora, a partir de tu relectura. eh, Digo, ¿qué parte, me quedé pensando, qué parte de sistema viejo, qué parte de sistema nuevo? Bueno, si esto del algoritmo en realidad es ofrecerte algo que te tiente, entre comillas, a consumir, digamos, todo el lado del consumo es la nueva forma de control. Pero todo lo previo, toda la masa de información que los medios digitales te vigilan, te extraen para elaborar un perfil que te resulte atractivo, es la parte de control viejo. Digo, toda la enorme información personal que te están extrayendo, que es vigilancia pura y dura. En lugar de ser un centinela en un panóptico mirando por una ventanita, son claro, sistemas digitales que todo el tiempo están extrayendo datos acerca de sobre qué ventanita te paraste, sobre qué página web entraste, dónde caminaste, la ubicación, por dónde circulaste, toda información uf, que va a tu sí. perfil. Y además está como mucho más disfrazado. O sea, en la sociedad, eso es lo que comentaba, la sociedad panóptica, es como que te sentís en la prisión y el encarcelamiento muy vigilado, o estás aún casi que más vigilado, pero te crees que estás entretenido. Bueno, porque de hecho sentís y experimentás el entretenimiento. Te Y la sentís. sensación de libertad de acceder a todo. Claro, está súper Ujú, entretenido, pero en realidad están haciendo un negocio enorme. Cuando la gente, bueno, yo a veces lo escucho a los jóvenes, a los jóvenes, parezco un viejo, a los chicos que hablan de los influencers y les parece, como se dice, la panacea. Ellos se creen que eso es Es lo más. fantástico. Estás en tu ujú, casa comentando productos y ya está. Y Y te dice, pagan un y te montón. pagan y te dan un montón de cosas la millonada que se ahorra, claro, eso ya lo sabemos, ¿no? Los millones que las multinacionales se ahorran con estos pendejos ofreciendo cosas, comparado con lo que salen 10 segundos en la televisión en máxima audiencia, ¿no? Que se sabía que, o sea, un anuncio de ujú, Coca-Cola a las 10 de la noche sale miles de miles, ¿no? Y en cambio un tonto youtuber que tiene un montón de seguidores, a lo mejor es mucho más efectivo y a la Coca-Cola le sale gratis ese. Bueno, gratis, que le regalará Coca-Cola para toda la vida. ujú. No, no, pero mucho más barato seguramente, sí. Sí, claro, no es nada. Ya lo dijo Miguel Ángel de Sandori. Que ¿Qué dijo? más barato son 10.000 Coca-Colas que 10 Aunque segundos. estemos, él dijo, aunque estemos de 12 a 14 y en este momento nos está escuchando el mediodía Rosarino,
Vendrán Cruzarían tiempos por... peores. Dijo. Sí, así, así. Vendrán tiempos peores. Continuemos. Vendrán tiempos peores. Eso dijo Tesandori. El Y yo filósofo Tesandori. soy Se medio adelantó. tesandoriano. Y acaso nos estamos alineando mucho, a Sí. Miguelito. Falta poquito, Fede. Saluda. Acá tenemos visita. Nos vemos. Falta poquito, media hora. Acá tenemos a premios de tiempo. Bueno, no sé por dónde más, ¿eh? Querían tirarle el tema. Habíamos hablado otra vez ¿Cuánto también falta? de Sí. Estábamos en en el de pesimismo. la- de Yo sí, aprovecho de ahora, la aprovecho que hay COVID, de no sé qué. una distensión cognitiva en este momento. Hay el tema de la COVID, hay cosas, hay mucha chicha sobre este tema, mucho. Incluso Ujú. hasta preguntarnos por qué hay algunos no sé si se niegan, pero no utilizan el término posverdad. Ajá. No sé si han percibido eso en autores del campo, podríamos decir, que podrían estar hablando de esto, sin embargo, o como que obviaran este término. Sí, Hablan a veces de lo mismo. yo creo Claro. que Y Ujú. sí, que la negativa a veces de creo usar, que con vos, Varilla, lo hemos comentado esto. Sí. sí, que creo que la negativa a veces de algunas personas es, ay, ¿por qué te hace un zoom ahora de pronto? Tu imagen te ha hecho un zoom. Bueno, sí, Ah, Sí, viste, hubo un momento rápido. lo hace sí, que te da un touch así como más, más más dinámico. Sí. interesante. No, Está a ver, Hitchcock. ¿cómo sería? La cuestión es que yo creo que hay personas que dicen que esto de la posverdad no es así porque es como que aceptar el contexto de posverdad es asumir que pueden haber muchos discursos falsos. Como que es asumir la posibilidad de las falsedades, algo así, creo que va por ahí. Entonces dicen, no, posverdad no, porque no estamos viviendo una época en la Hay que una todo frase vale. que, ¿Me explico o Ok, no? sí, sí, sí. Sí, incluso, a ver, no sé si en ese mismo sentido, pero yo sí, 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 creo entender, sí, 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 sí. Eh, Creo que le había mandado por WhatsApp, no me acuerdo en qué medio, digo, como algunas preguntas que me hacía, y una de esas era en términos de posverdad, como todo este fenómeno que estamos viendo como opuesto a la verdad, o si posverdad tiene que ver con que no importa la verdad o tiene que ver con otra cosa. Que algunos autores, Popescu, creo que era, lo había por ahí trabajado y me pareció interesante. Digo, porque, no sé, y acá nuevamente habría que ver en qué sentido lo estamos viendo, si en el sentido político, el votante de derecha, si en el sentido, digamos, de estas cuestiones de los fake, digamos, de noticias, creer en determinadas noticias o creer en el terraplanismo. Pero digo, no sé, yo no veo que no importe la verdad. Creo que la diferencia está en en la evidencia, en dónde se hace peso a la evidencia para creer en algo. Creo que la verdad está como, sí, a ver, no sé si me estoy siendo claro para explicarme. No es que no importe la verdad, ¿cuál? sino que lo que varía es Porque en cuál discurso uno se asienta para dar legitimidad a esa sí, verdad. Para presta la el terreno. confusión el prefijo post, creo, Claro. Sí, no es más allá la y verdad. Ujú. no, ni es el futuro de Ujú. tampoco. Claro, exacto. Eh, Dice, aquí me permito leer algo que dice, como subraya McIntyre, McIntyre. Ujú. o McIntyre, perdón, el Como prefijo sea, no sé. post, el prefijo post en la expresión post-truth no alude al pasado en el sentido temporal, como referido a algo que está después o que viene después de la verdad, sino en el sentido de que la verdad ha sido eclipsada, que es irrelevante. Claro, ahí es donde aparece la discusión. Eso está dicho en términos
culturales está dicho por alguien que se para en un determinado discurso, que seguramente será el científico, y plantea esto es la verdad, entonces está eclipsada la verdad. Yo creo que lo que está eclipsado es la ciencia en todo caso, no la verdad. Digamos, si hay algo que quizá sea mal ejemplo el que estoy usando, porque justamente, pero por ejemplo, pienso en el terraplanista se muere por dar pruebas de que lo que dice es verdad. Pruebas endebles a la luz de la ciencia, a la luz del discurso científico. Pero en todo caso, él intenta fundamentar su creencia sobre bases débiles, sobre bases, no sé cómo decirlo, desde una verdad, que Sí, no son no son sólidas, sí. sólidas, desde una verdad. Para ellos serán sólidas, obviamente, por algo sostienen. Entonces, creo que ahí está el punto, digamos. ¿Hay un desprecio por la verdad o hay un desprecio por ciertas instituciones? Por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, la política. Entonces, cualquier idiota que se plantee como no político, no casta, le creo más que a cualquiera que sea. Entonces, hay un desprecio por instituciones. Digo, creo que esto es posverdad como correlato del posmodernismo. No, sí, el posmodernismo sería como la caída de ciertos relatos. Entonces hay ciertas instituciones que pierden peso legitimador y entonces se empieza a buscar alternativas, Lo entiendo que sí, yo. sí, Ah, Sí. incluso antes que el desprecio, porque incluso yo veo lo que no lo propongo yo, lo proponen los textos. Eh, Creo que nos permite entenderlo mejor que antes que el despreciar es el adherir a una idea guiado y conducido por tus emociones. mm, Ese es otro punto también, sí, ahí sí. Que pero por creo que eso, sería, para mí es mucho más fácil de entender o más seductor, creo que el desprecio, porque está claro que vendrá, ¿eh? Porque movido por las emociones, movido incluso por sentimientos o por un esquema de mental, uno puede despreciar un montón de cosas, Ujú, también, por supuesto, y a partir de ahí creer en la tierra plana, en lo que ujú. quieras. Ahí es donde pienso si todos estos fenómenos que los englobamos bajo un mismo paraguas tienen la misma matriz explicativa. Porque yo pienso en Mm, el terraplanista. Pues, a ver, sigo mi lógica con lo cual lo que venía diciendo sí. antes y engancho lo que dijiste vos de la emoción, que no lo había puesto yo la emoción. El terraplanista descree la ciencia tradicional, entonces, bueno, plantea que, bueno, la NASA nos mintió, el hombre nos llevó a la luna, digo, es el mismo esquema. Ujú, Entonces mm, construye argumentos. pseudo pruebas, argumentos bastante endebles desde el punto de vista de quien acepta ciertos argumentos científicos, pero bueno, los cree, tiene cierta racionalidad o cierta coherencia interna o hasta cierto punto. Digo, el terraplanismo, digo, es negar la ley de la gravedad, es algo básico para cualquiera que acepte los principios básicos de la ciencia. Pero si negás la gravedad, digo, cómo funciona la fuerza de gravedad, y bueno, es bastante lógico que si tirás agua en una cosa se te chorrea y si tirás agua en algo plano se queda. Digo, hay como cierta evidencia precientífica o qué sé yo, en términos de psicología evolutiva, evidencia para un pibe de 2 años, pero bueno, no sé, no hay un digamos, hay una búsqueda de la verdad sobre bases endebles y genera una cierta identificación. A ustedes creen en la ciencia, ilusos, nosotros somos re inteligentes porque vamos más allá y vemos que nos están engañando. Genera una cuestión identitaria fuerte. Ahora, eso de la emoción lo engancho más con un fenómeno, eh, digo, no sé, no creo que nadie venda más por generar planistas. No sé, no lo veo como un fenómeno, lo veo más como un fenómeno, no sé, espontáneo, no sé cómo decirlo. Ahora, si pienso en las fake news, digo, ahí hay un uso instrumental de la emoción para hacer que la gente crea algo con un determinado fin. Digo, un titular de un medio de comunicación en la Argentina, un choque, una persona ebria. Militante K mata a no sé quién. ¿Qué importa? Es un tipo que manejaba borracho. ¿Qué importa que sea acá? Bueno, ahí hay una introducción de un dato sí, que con la expresa finalidad de generar indignación para obtener un inmigrante determinado que fin, que es robó. atacar ahí hay un uso instrumental de la emoción. No estamos hablando del mismo fenómeno. Sí, O sin duda está emparentado, pero no sé hasta qué punto. Y, y, y,
Solo lo que creo es que No sé cómo lo lo, separás No, digo, entonces, porque uno del la otro. intencionalidad no, quizás estaría por ahí. ¿Qué decías, Gabriel? no, que esto relacionado con las dos cosas que decían ustedes, que creo que los mecanismos que tienen personas así como terraplanistas o gente que creen verdades muy diferentes de las nuestras, o que asume verdades muy diferentes, creo que se basan no en el querer argumentar, que por eso que decías como que quieren argumentar, pero tampoco no se preocupan mucho por buscar los medios argumentativos a los que nosotros estamos acostumbrados, como si dijéramos que a nosotros en el sentido de que como si fuéramos de la época de la verdad, ¿no? Como que si el mundo de Ujú, la verdad es el que había hasta finales del siglo XX. Y entonces, por eso, más se basan en, como decía Gargantúa, en lo emocional. Se basan en la adherencia a una cosa por la que me siento más fanático, que me entusiasma más. Y por eso lo que decía, las fake ujú, news o los argumentos, bueno, de los políticos populistas de la extrema derecha que claro, no sé, en nuestras lógicas que a lo mejor nosotros nos hemos acostumbrado y en las que hemos confiado nosotros y que creo que seguimos confiando, no nos encajan. Pero yo entiendo que en la época de, ¿cómo diríamos? Políticamente hablando, en la época de la posverdad, tienen una lógica. Y por eso sería una por eso se entendería que no sé, me invento, el votante de Milei o el votante de la extrema derecha, pongamos aún peor, el votante humilde que vota a la extrema derecha, que sería una incongruencia, no lo hace a partir de ujú. argumentos lógicos basados en la verdad, No, sino, no, claro. sino que se Esto lo, basa esto en la, lo, eso, en la emoción, en no sé qué, más que nada claro. todo esto lo digo por justificar el concepto de posverdad, ¿no? Sí, 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 sí. ligado, que Sí. esto incluso lo comentamos en el capítulo anterior. Y ahora, para acabar de entender la distinción que estabas haciendo, Charlie, entre una cosa y otra, ¿no? Como es una separación de lo intrínseco y lo extrínseco, me pareció entender. Sí, o lo espontáneo y lo intencional. Cla- Hay un fenómeno que es espontáneo, yo diría, que es el Que es de inherente, base. digamos, Ujú. el, Que es de el época. que emana del individuo, que es a- con esa idea con la cual se está identificando, ¿verdad? Sería este. Ujú. Eso, por supuesto, que es instrumentalizado eventualmente con un fin. Por ejemplo, Ah, conseguir más votantes, ujú. Sí, sí. porque yo O suelto un vender más productos. discurso o vender más productos. Sí, sí, bueno, al final es una lógica muy de mercado. El conseguir número de votos también iría por ahí, Ujú, ¿no? Vender tu candidatura. ujú. Sí, conseguir que te voten. Yo Ahí no sé esa es si. la separación. Como que entiendo yo como la separación es cierto descreimiento por ciertas instituciones que están más o menos arraigados y en todo caso la introducción a nivel de fakes y demás de cierto discurso emocional que en todo caso refuerza una alternativa a eso que está en decaimiento. El descreimiento La general casta. claro, el descriptivo general está ahí, dando vueltas en el ambiente, insisto, con mayor o menor raigambre, pero el fenómeno fake news, como fenómeno intencionado y que apela al sentimiento, nada, es un dardo dirigido, eh, digo, en el sentido está dirigido para engañar, no sé, habría que ver también, habría que profundizar un poco más el tema sobre terraplanismo, cómo se inició y demás, pero lo veo más como una cuestión más espontánea. Hago un paréntesis y Bueno, voy hacia la atrás. mecánica de Trump, diaria, Ujú, cotidiana, es esa. Es la de un bombardeo constante de mensajes imbéciles, estúpidos, que no ujú, tienen ningún sentido. Algunos sí, pero ujú, la gran mayoría no. Y ujú, estoy todo el rato diciendo, a hacer desaparecer aquella civilización. Ahora haré esto, ahora no, ahora voy acá. ujú. Esa es la idea del bomba. En ese caso ya es un bombardeo constante de ideas, y la gran mayoría falsas. Sí, o Ujú. 40, le han sumado 40 declaraciones, le han contado 40 declaraciones de fin de la guerra. Claro. 40 veces lo dijo. Exacto. Por eso lo 40 publicó.
el New York Times, ¿eh? Pero bueno, Ujú. pero que también es curioso que lo Pero publica una prensa contraria a él. Ujú. volviendo a la idea de se critica o no la posverdad, yo ahí veo más una especie de posracionalidad más que posverdad. No es la verdad lo que está en juego, sino cómo se construye la verdad. ¿Qué pasos racionales hay para concluir una verdad? Terminamos sosteniendo todo, digamos, la fake news sostiene una verdad, el terraplanista sostiene una verdad. No es que se desprecie la verdad. Creo que hay un cierto relajamiento en cuanto a los pasos racionales por Mm. el cual se sopesa cierta prueba más allá que sea verdad o no, pues bueno, sobre bases. Acá voy a la lógica de Sí, Aristóteles, a la básica, la lógica la lógica científica pura, por la que nos a la regimos lógica nosotros, pura. sí. Digamos, si me mienten y puedo construir racionalmente algo muy sólido, pero sobre una base falsa, bueno, el resultado va a ser falso, pero la construcción va a ser. Pero lo que aparece en la fake news, bueno, nada, si un tipo borracho mató a alguien, ¿qué importa si era militante de un partido o de otro? Diga, hay algo en la racionalidad que ahí falla. Digo, ¿por qué odias a los kirchneristas? Porque hubo un camionero kirchnerista que atropelló y mató a alguien manejando borracho. ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo con eso? Hay algo ahí en la racionalidad que el dato no es falso. El tipo mató, manejó borracho y era kirchnerista. El tema es cómo relacionamos eso con un Claro. evento político, digamos, y ahí hay una falla en la razón. Pero en todos los casos, digo, por eso digo, ¿por qué algunos resisten la idea de posverdad? Está mal, entiendo yo, y quién sos vos, pibe, pero entiendo que está mal, porque lo que no está en juego, me parece que no está en juego la verdad. Está en juego otras cosas, no la verdad. Porque todos quieren sostener una verdad, en definitiva. No hay un desprecio por la verdad. Se me ocurre, hay alguna diferencia en cuanto a cómo se construye esa verdad. Pero bueno, no sé, se me ocurre como aportando algo a esta idea de por qué algunos se oponen a la idea de posverdad. Ajá. Sí, Sí. hay un, para ir cerrando, ¿eh? Otra parte también de este texto de Jordi Pijam, que a mí me gustó mucho, más hacia el medio del libro, y habla sobre, va relacionando el tema de la pandemia, porque eso le dedica mucho espacio, porque es de hecho el título de la obra. Pero es curioso, güey, es como muy impactante cuando en una parte del texto pone, tan solo un mes después de la declaración de la pandemia, la prensa informaba de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, había incrementado su fortuna en 24.000 millones de dólares durante la pandemia del coronavirus. Y un año y medio más tarde, en octubre del 21, leíamos que el lucro con la vacuna de Moderna propulsa tres nuevos nombres en la lista de Forbes de los 400 norteamericanos más ricos y que en Estados Unidos los más ricos se han vuelto un 40% más ricos durante la pandemia. Ujú. Ujú. Sí, Eh, Tesandori tenía razón. Pensando que tenía Casualmente, razón. y Ferran, que Ferran creo que sostiene Vamos a citar a el Ferran ya que no se presentó. ya que no está, exacto. No, pero él sostiene mucho lo de la cuestión conspiranoica de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros entenderíamos por conspiranoico, pero es la idea de un montaje para, para hacer negocio, obviamente. Claro, pero la gracia de la pandemia es esto, que es todo un montaje en el cual, ¿cómo no, o sea, cómo te vas a negar a ponerte una vacuna? Porque Alguna. Ujú, científico, es súper serio, ¿no? ujú. No podés jugar con eso. ¿Ves Ok, que la gente se está muriendo? obviamente. Claro, Y, al- entonces, y, al- y, y cómo no podés, de la misma manera que es otra cosa súper importante, es el aislamiento. sí, Claro. Y que el entonces, aislamiento aparecen diferentes matices en ese tema. Uno es que Ujú. desde el punto de vista epidemiológico, podríamos decir, es como Básico. sanitario, es necesario, hay que claro, hacerlo. Sí, necesario y es lo además, básico. porque si no lo haces, te van a acusar de falta de solidaridad, ¿no? Porque el que no Exactamente. se Y a pone la vez, vacunas y no a es la vez solidario. aparecen grupos que dicen que nos están privando de la libertad, eh, Ujú, y que digamos que la idea es esa, ¿no? Privarnos ujú. obligarnos al encierro, cosas por el estilo. Exacto, Entonces, sí. fenómeno. Sí. No sé Sí. si estamos cerrando, quieren que tire un dardo así como para un golpe bajo en este esquema mío de pero. eh, Dale, antes que haga eso, sí, porque antes hubo un momento de distensión ahí sí, discursiva abdominal. y quise introducir esto, que vos habías propuesto en un momento hacer algo. Yo sigo haciendo propaganda de eso.
Nada, ya Sí, está. sí. Eso es todo. eh, Está bueno, no lo estoy viendo ahora. Yo en lo personal No estoy lo muy visto estoy los viendo. otros temas, pero estaría bueno, estaría bueno. Esto De sonó muy a. hecho, como buen, no sé, no porque sea bueno, sino por sesgo, de haber dirigido alguna investigación y demás, obviamente debemos hacer un recorte. Está claro que Claro, es un tema cuando muy amplio. tiré esos tres fenómenos, como es fake news, derechas y teorías conspiranoides, nada, es gigante. En todo caso, sí, habría como que focalizar, pero me sigue seduciendo. No lo estoy viendo en este momento, incluso en nuestro momento grupal, que nos reunimos muy cada tanto, pero bueno, si pega la idea, estaría bueno pensar en algo. Tiro dardo, si les Dale. parece. Dispare. Recién Perlitas, habíamos, como Susana Jiménez. claro, Perlitas. como para tirar así como para, digo, que rescatar la idea de cuán nuevos son todos estos fenómenos, porque hace ya un tiempo Mm, estamos sobre la línea, sin dudas, de que es algo nuevo. Yo también, mi cabeza gira en torno a esa, y me olvidé la pregunta vieja de, una de las preguntas iniciales era ¿cuán nuevo es este fenómeno? No tengo dudas que es nuevo, o por ciertos aspectos toma un cariz distinto, pero rescatando volviendo a esa idea, en uno de mis peros, mis peros intelectuales, recién habíamos dicho esto de la fake news y de cómo se cree algo con poca evidencia, y en todo caso cómo se cree algo en lo cual uno quiere creer, también a partir de la emocionalidad. Dos ejemplos. Uno me toca a mí y otro nos toca a todos. Digo, yo, nada, me gustaba el tema de los ovnis y demás, y había algo, no, más que algo, todo era conspiranoide en términos, bueno, no sé, acá hay algo que se intenta ocultar y demás. Y yo, en términos racionales, yo me considero un tipo muy racional. Leía algunas cosas y digo, esto es medio verso, es mucho. Pero había algo de querer creer que hacía que uno aceptara cosas que estaban ya por fuera de ciertos parámetros racionales. Digo, esto es chamullo. Pero bueno, y en todo caso, en un momento, esto ya es demasiado corte, acá esto no lo creo. Pero y bueno, es una cuestión muy particular, digo. El que cree en los ovnis era yo un bicho raro y nada. Otra cuestión mucho menos bicho raro. La izquierda. Digo, uno siempre se piensa desde la racionalidad pura y exento de emocionalidad. Nada, desde la racionalidad uno apoya ciertos movimientos y demás. Nada, ejemplo, golpe bajísimo. Y esto lo estoy hablando porque entiendo que somos todos del mismo palo, pero bueno, acá cortamos y esta parte no la publicamos. Nada, Cuba, Revolución Cubana, genial, qué sé yo, buenísimo. Nada, empiezan a aparecer ciertos eventos relacionados con nada, cierto coartamiento a libertades, cierta represión y demás, y uno, bueno, pero nada, uno empieza a integrar eso, pero bueno, no debe ser tan así, es medio exagerado. Digo, empieza, nada, es más, uno lo ve, qué sé yo, Cortázar, ¿hasta qué punto? Ya estamos, falta poquito. Ok, ok, ya vamos. Sí, gordo, sí, sí, Es sí. un enviado de Donald Eh, Trump. sí, exactamente. Bueno, entonces uno, nada, como que quiere creer y acepta ciertas cosas y desecha, bueno, esto en realidad es exagerado, no es tan así, qué sé yo, nada, eso, hasta ahí voy, digamos. Cómo este mecanismo, nada, opera también, en cierto sentido. Uno no está exento de cierta emocionalidad y No, de más vale. cierto creer en ciertas cuestiones o tratar de darle una mayor racionalidad de la que tiene, para Y bueno, integrar ciertos... Ujú. acomodás la lectura que haces de la realidad a tu esquema. Ujú, Siempre, ujú, bueno, totalmente. siempre. Sí. Y esto en tiempos en los cuales no estamos hablando por fuera de los tiempos posverdaderos. Digo, vuelvo a la pregunta inicial, digo, ¿cuán nuevo es? En realidad está sentado sobre mecanismos muy viejos. Sí, que ya Sí, están sí, sí, sí. en la esencia humana. O sea, de hecho, lo que pasa es que yo creo que la diferencia o sea, que nos podríamos remontar y hay ejemplos. Veíamos en el vídeo de Stan Schreiber que él comienza a hablar de Sócrates y los sofistas, como ya los primeros Claro, de Platón lo explica de Sócrates, que eran aquellos que ya vendían verduras, ¿no? fruta. Y Sí. fruta. Pero yo creo que, claro, igual que la época en la que se popularizó mucho teorías de seres de otro planeta que se paseaban por nuestro cielo, nuestro cielo, pero digo que creo que la diferencia es que ahora se ha popularizado y ha llegado a convertirse en algo como discursos, es decir, han llegado a copar.
un poder hegemónico, lo posverdadero. No sé si me explico. Quiero decir Ujú. que Acopado incluso la forma de comunicarse en la misma sociedad. sí, pero eso digo De- que no es como no, escenas anecdóticas, que por eso digo no. que toda la historia siempre hubieron, pero que nosotros nos hemos asentado en, como lo que comentábamos antes, ¿no? En una racionalidad y de un cálculo y de asimilar que por una lógica las cosas se consideran más bien verdaderas y hemos llegado ahora a una época en la que bueno, intencionadamente, porque también vemos que hay una intención política atrás de los que dirigen el sistema, se han asentado los discursos verdaderos que lógicamente la gracia es que no se basan en la lógica que comentaba antes. Ni en la razón, Pero claro. pregunta, nuevamente en mis peros, y Sí. desde la historia, y ahí ya va más para vos. ¿Cómo se movilizaban los pueblos a la guerra? Obviamente tendrá millones de respuestas, pero digo en general, ¿cómo se moviliza un montón de gente a que empuñe las armas y sufra condiciones inhumanas y mate a otros? En todo, universalmente hablando, ¿hay algo de generar algo del tipo de la posverdad, generar algo de la fake news, algo para incentivar, movilizar un odio, una emotividad en Sí. contra de? Bueno, yo creo que siempre esto en la historia va pasando en base a las ideologías dominantes. Es decir, que si hay no sé, pienso, por ejemplo, voy otra vez a la Grecia, los espartanos, que eran muy militaristas y ya tenían una educación militar tan intensa y como lo que diríamos ahora nosotros, un sentido de patria, como Ujú, muy arraigado, que digamos que la gente ya estaba como muy lo tenía como muy inculcado Estaba dispuesta en todo momento a servir a la causa. exacto, al ujú, punto de decir, es un valor fundamental defender mi polis y la voy a defender hasta la muerte, aunque me valga la muerte porque es un valor fundamental. ujú. Lógicamente, claro, no es lógico, o sea, lógicamente no. No es Sí, racional, sí. A claro. nosotros, a mí no me convence, pero yo me siento súper Claro, liberado. es emocional. Claro, yo me siento liberado y a mí me resultaría una imposición absolutamente arbitraria e injusta que me dijeran tienes que alistarte al ejército español a Ujú, defender España. ujú. Claro, pero qué mejor para un Pero para espartano defender que la República. trascender por Esparta. ¿Cómo, cómo? Qué mejor para un espartano que trascender por Esparta, ¿no? Exacto, Ujú, sí. Sí, sí, por Bueno, eso. la épica de la independencia, de todas las independencias, la de Argentina misma, Sí, ujú, sí, la del Río de la Plata. aquí en Europa, cuando la gente se iba a la Primera Guerra Mundial, siempre se dice, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, la gente tiene un entusiasmo eh, total, por ir a la guerra y bueno, a las cartas nos podemos remitir, las típicas famosas cartas de los soldados combatientes que le enviaban a la familia son, son, son horrorosas las cosas que describen, ¿no? Pasado un mes, o sea, pasado un mes de estar en la batalla, o sea, la gente se desinfló, ¿no? Pero ujú. lógicamente ahí se impone eh, un discurso muy forzado, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos entretenidos consumiendo redes TikTok. sociales y vuelvo a decir que es mucho más efectivo que eso y a Sí, veces no hace obvio. Ujú, falta tantos ujú, conflictos interimperialistas, simplemente ujú, lo que consiguen es, bueno, un éxito comercial muy rotundo. Ujú. Bueno, pero lo digo ahora para ir cerrando, porque ahora sí que se van acabando los minutos, me anuncia el recordatorio Zoom. de Zoom. Para la clase que viene, ujú. ¿Qué eh, hacemos? planteamos un viraje, un cambio, porque ahora que apuntabas un nuevo tema, pues lo podemos registrar y... Nuevo Claro, no, tema. no era nuevo tema, ¿no? Por lo que hablábamos antes, era más bien plasmar esto en un pequeño trabajo monográfico. No, no, esa era la Ah, idea. sí, sí. Esa era la Sí, idea. como se me ocurrió sí, Esa sí esa daba. podría ser. No sé, no sé qué Si, opinan.
Ujú, Sería lindo. ujú, Eh, Obviamente hay que organizarlo. Hay ujú, trabajo en organizarlo eso. Justamente eh, poner un límite. Eh, marco, bueno, el marco teórico contextual lo tenemos. Poner un límite como para decir vamos a trabajar tal aspecto, ¿no? Porque esto es ujú. muy amplio. Sí, Ah, incluso en la medida que afinemos un tema, hay que seguir buscando marco teórico, digamos, que sea específico sobre lo que pensemos. A mí se me ocurre en lo personal, como idea de repasar, comillas, volver a escuchar los videos anteriores, así que espero que cuando se suba este, y recoger las preguntas, porque en todo caso las investigaciones o lo que sea se construyen en base a preguntas más Claro, que una respuesta. A ver, y nada, y por ahí si cada uno vamos haciendo algo parecido, bueno, yo digo, viéndonos nuestros videos, pero como sea, ir viendo a ver cuáles son las preguntas que quedaran ahí dando vueltas o no están resueltas o qué sé yo, y ver si con eso nos copamos en una suerte de programa, comillas, programa de investigación o de indagación o de profundización, digamos, en esa línea que nos oriente, nos dé claro. una direccionalidad. Yo creo que podríamos, o sea, si les parece, Sí, podríamos, sí, si estáis dispuestos a redactar cada uno algo. esa sería la idea, genial, claro. Esa sería Y genial, la si idea. entonces vamos redactando, el tema es que luego lo ponemos en común porque a lo mejor nos repetimos en algunas cosas, Claro, obviamente. nos Ujú. repetimos, nos complementamos. Y ahí en buena está. medida nos contradecimos, ahí estaría bueno, que uno diga una cosa, Sí, otro otra, genial. Ujú. No, después hacemos Genial. una lectura común y hacemos una lectura crítica de lo que hemos puesto entre nosotros Ujú. mismos. ahí sí, muy bien. Eh, Me gustó. Y luego sacamos un libro y es un bestseller. y acabamos de una buena vez con esta Del infamia sistema, del claro. sistema, exactamente. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Y Y, minitas, aparte hay y- minitas, sí, minitas. porque en el fondo ya sabemos que a lo que vamos es eso, Es el objetivo final. el objetivo final. Bueno, Ya va, ya va. 20 años atrás, sí. Ya estamos saludándonos, gordo. Ya estamos cerrando. Bueno, eso sí, pongamos Sí, fechas. No, Y para me tener algo pongamos, escrito, parece. yo ahora dispongo, justamente a partir de la semana que viene, entro en vacaciones. ok, pongamos Gordo. fecha. Oh, Evo, mirá, un cristal. Qué bueno. mira qué Es mono. un techito de casa, Ah, es un techo de casa. Ahí está, no es un cristal. Muy bien. pero parece, son como átomos estos, dice Gerardo. Claro, Exacto. Está sí, sí. buenísimo. ¿Tres semanas les Bueno, parece? No sé. Dale, dale. Sí. Como un Yo- tiempo, como para elaborar algo. No sé, sí, dos, no sé cómo. le podemos encargar. Yo luego le comento al Ferran. El Ferran escribe, ya de por sí él escribe mucho. Excelente, Ajá. Sí, excelente. él Muy ya buena tiene práctica. artículos y cosas publicadas. Bueno, sí, Ujú. sí. Bien, pues yo le comento también. En 3 yo puedo, en 2 no. Ok, 3 semanas. Quedamos Ideal. en 3. Sí. Agendamos. Que, a ver, para ponernos de acuerdo. 17 En de. en el concepto de semanas. Sí, 17 de Apunten, julio. apunten, en la agenda, ya queda agendado. 17 de julio a la misma 17 hora, de julio. 18:13. lo quiero en Times Exacto. New Roman 12, texto Y con Norma justificado, Zappa. Pero 10. una aclaración, el día 17 de julio que estamos diciendo es día de encuentro entre nosotros o día de puesta en común del material. Yo pensaba en un punto de encuentro, pero está bueno lo que estás planteando. Las dos cosas a Si la vez se planteamos. pueden, a lo mejor. ¿Cómo? Que a lo mejor No, se pueden. el próximo encuentro sería bueno que ya hayamos volcado en un espacio común el material que tengamos producido para que lo leamos y el encuentro sea justamente el debate Sobre ese sobre material. y a partir de ahí Claro. empezar a darle forma. Ujú. Yo tengo un compromiso. Ah, no, el 23, o sea, el 16. Sí, el 17 puedo. Yo diría que en 2 semanas, ¿qué les parece? Eh, Publicar el material, compartir el material. Claro, claro. Sí, Ok, vale. Pero total no ok. decimos cantidad de páginas, lo que uno quiera, ¿eh? No, no, lo que salga. Sí, sí. Ahí está. Yo diría que Hacemos el día así. 9-10 se entrega. Ujú. Bien. Muy bien. Excelente. Y una semana después.
Ahí Lo está, comentamos entre todos. lo comentamos. Muy bien. Perfecto. Ok, Ya tenemos ok. fechas. Ok, Vale. Bueno, algunos de ustedes dos, escribirlo, bueno, sobre todo para Ferran hay que avisarle, pero ponerlo ahí como recordatorio en el ok, grupo. ya Sí, lo ahora lo pongo. escribo. Voy a jugar con mi hijo. Ahora, Bueno, si le dais aquí a Save Transcript, se generará un archivo, supongo. Vale. excelente, excelente. Y tenemos el Igualmente, video y la versión escrita. claro, igualmente yo lo he probado, ¿eh? He probado de subir al YouTube a la IA y decirle, a ver, resumime las posturas de Gabriel Sainz, Cristian del Carlo y Gerardo Sainz. Y dice, lo que opina Son uno, unos lo que opina verseros. otro. Se contradicen mucho estos giles. Están ahí hablando un poco al pedo. Bien, pero quiero decir que la IA como que siempre es súper generosa, Es simpática. una herramienta de ayuda. Exacto, te lo deja y te deja como un erudito y parece como que lo has hecho fantásticamente bien. Bueno, Bien, chicos, Juan, he pues ya tenido está, entonces. Genial. Menos un besos, minuto muchachos. tenemos. Chicos, Un abrazos. fuerte abrazo. Adiós. Nos Adiós. vemos. Chau, chau. Chao, chao.